Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un nuevo capítulo de La Membrana. Aquí está Josué Matamoros. Hola, aquí está Pachi, ¿cómo están? ¿Todo bien, Pachi? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Bueno, hoy queríamos comentar, hace como una semana o alrededor, vimos este clásico, estamos celebrando Halloween atrasado, y vimos este clásico de terror del 73 o 74, el debut del director Tobe Hooper, creo que es Tobe Hooper, no sé, Toby Hooper, tal vez, que se llama Masacre en Texas, ¿verdad, Pachi? Sí, Josué la vio primero y me dijo que era la película más escalofriante que había visto en su vida. Y luego me obligó a verla. Yo realmente no soy mucho de ver películas de terror. Casi siempre las veo, o sea, últimamente las veo es Porque yo quiero, sí, por coacción de Josué. coacción. Sí, coacción, porque es que sufro mucho. Eh, o sea, Le sobre, afectan mucho los jumpscares, eso se los lo puede. jumpscares, o sea, que es cuando este susto que aparece de la nada algo y uno salta, ¿no? Sí, Por eso los se llama sustos así. súbitos, sí. Sí, me asustan mucho, pero en verdad el mayor problema que yo tengo con las películas de terror es porque de niña quedé muy traumatizada con algunas películas y no durante la película, mi mayor problema no es durante la película, sino cuando se termina, ¿no? Como el trauma posterior. Entonces, incluso ahora, por ejemplo, cuando yo pienso en algunas ideas como esta escena del sexto sentido, cuando le agarran la pierna a alguien que está sentado en una cama, a mí solo pensar en eso me da miedo. O sea, ahorita yo estoy sentada y siento como la pierna está muy expuesta y que alguien me pudiera agarrar. Pachi, pero ¿a qué edad vio usted El Sexto Sentido? 1999, no tenía como 13 ya. Sí, pero no importa. Ok. Me asustó mucho. O sea, a mí, digamos, esa película me asustó. De hecho, ahorita me estoy acordando, yo la vi y fue como ok, y luego una amiga me contó que desde que la vio le empezó a dar mucho miedo lo de que le agarraran las piernas y yo dije, tienes toda la razón, esto da demasiado miedo. Y de hecho lo peor es que en ese momento yo compartía cuarto con mi hermana y el cuarto era básicamente solo camas, o sea, era una cama frente a la otra y para pasar al baño no tenía que pasar por las camas. Entonces cuando yo me acordaba, saltaba en la cama para poder entrar al baño y no tener que exponer las piernas. Eso es un miedo que existe, el de que le jalen a uno los De pies. que no. La gente dice así como, le van a jalar los pies en la noche. Y Ah, uno pero dice ese es como, diferente, ¿quién? ese es como uno acostado y que te jalen los pies. Mi miedo Bueno, es uno sentado. poner los pies O sobre... sea, es que Ajá. el problema exacto es ese, que yo me quedo pensando al respecto y me ha pasado en el pasado y entonces por eso no me gusta ir a ver películas de terror por miedo a... Quedarse pensando en... Pero es parte de la gracia, pensar un poquito luego ahí, tener algo de miedo. No, pero yo siento que a ti no te pasa, que quedas con miedo después. Bueno, pero también es posible que sea menos susceptible, pero también tengo, es una práctica que hago conscientemente. Yo intento, por ejemplo, como hacer un reality check, como decir, no, acuérdese que esto es una peli. Sí, Durante la película haces eso. incluso después, o sea, si tengo miedo de algún recuerdo relacionado con alguna ficción, yo digo como, no, porque eso salió es una película, no tengo Claro, que... pero a mí me pasa que veo algo de miedo y es como que se me activa el miedo en general. Entonces, no es como que vi algo de monstruos y creo que un monstruo me va a atacar. Ujú, Es como que pienso que va a entrar un ladrón, ¿no? ujú. O sea, a mí constantemente me pasa que tengo los ojos cerrados y me imagino a una persona con un arma en la puerta. Claro, pero, o sea, ahí el reality check que puedo hacer es como, es mi imaginación. O sea, en realidad no tiene lógica que haya alguien con una puerta, tendría que superar un montón de obstáculos o algo así. Sí, Y es más probable que simplemente es algo que estoy imaginando. O sea, claro, eso o es sea, es como que lo que podría son ser. muy breves normalmente, ¿no? O sea, no es Ujú. como que paso conmigo, no en este momento de mi vida. Bueno, sí, ahora ya tenemos. Claro, o sea, ya no tengo 13, pero igual como que me quedo con esa sensación de inseguridad Ujú. sí, que me rodea y entonces por eso no disfruto tanto. O sea, creo que ahora que he ido a ver más, Ok, se me ha hecho más fácil. también es porque es mayor, porque está mayorcita. ¿Tú crees que es por eso? Claro, o sea, probablemente un niño es muy susceptible a esas cosas, Sí, sí. claro, por supuesto, pero Como susceptible a traumas y además uno como adulto tiene más chances de recordar que está viendo una película, ¿no? sí, pero es que yo no estoy hablando del miedo durante la película, estoy hablando del miedo posterior. Ok, ok. Ese es el que a mí me preocupa más. Ujú. Bueno, sí. Bueno, pero yo creo que, o sea, lo que pasó, bueno, es que nos pues, pusimos a pensar que era extraño que tuviéramos una relación tan distinta el uno al otro a las películas de terror y
y queríamos, o sea, y queremos como de conversar un poco a ver qué podía, o sea, por qué, por ejemplo, por qué a alguien le interesa ver una película de terror. Parece como, puede ser como, uno puede quedar como perplejo y decir, bueno, ¿y para qué alguien quiere sufrir, no? Sí, o sea, primero como, la primera cosa que creo que es importante y que obviamente ustedes que nos están oyendo se han dado cuenta es que no somos las únicas dos personas que tienen dos puntos de vista diferentes con respecto a las películas de terror. Siento que con las películas de terror es como el género donde pasa más que la gente dice, no, yo no veo películas de terror. Ujú. Y están los otros que sí lo ven. Pero es como que hay dos O la ven tipos. hay gente que ve preferencialmente películas de terror, sí. Como, no, a mí lo que me gustan son las ¿En películas de terror. serio? ¿Que solo Claro. ven películas de terror? No, no, pero es como que si es de terror, Difícil, entonces la veo, sí. ya. Sí, exacto, como que cuando sale la de terror, sí o sí van al cine. Claro, claro, son películas súper taquilleras. Son películas súper taquilleras. Ujú. Sí, a mí el otro día alguien estaba diciendo que prefería ver la película de terror en su casa que en el cine. Y yo dije, jamás. Es mucho mejor verla en el cine. Porque en el cine uno está rodeado de gente. Es menos probable que te pase algo. Pero en la casa uno está súper expuesto. Puede ser que el personaje de la película entre, de repente. En cambio, si el personaje de la película entra al cine, va a tener Sí. más O sea, dificultades. y en el cine uno no escucha sonidos y cosas. En cambio, en la casa de repente escuchas algo en un cuarto donde no hay nadie, cosas así, es rarísimo. Pero sí, en principio parece algo totalmente contraintuitivo. Si nuestro cuerpo y nuestra biología es para buscar cosas placenteras, ¿por qué nos gusta ir a ver una película a sufrir? Ujú. ¿No? ¿Qué es lo que está ahí detrás? Sí, pareciera contradictorio. Sí, totalmente contradictorio. Sí, esa es la naturaleza contradictoria de la gente, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿qué es lo que hay detrás que nos hace ver esas películas cuando son experiencias negativas? Por ejemplo, una posibilidad, hay un ensayo muy bonito de Stephen King sobre de por qué la gente ve películas de terror. Ujú. Y él plantea que es porque todos tenemos como un morbo adentro de ver este tipo de imágenes, ¿no? Y Ok, es como ver linchamientos, como ver, qué sé yo, el coliseo ok. o ejecuciones en la plaza. Y entonces que ahora se nos sacia esa necesidad de ver al otro sufrir a través del cine, Ok. ¿no? Y eso, bueno, supongo que también, como dice Stephen King, supongo que también a través de los libros, no solo el cine, Ujú. pero sí, yo siento que hay películas que se sienten un poco así. Yo sentí eso mucho cuando vi Juegos del Hambre, por ejemplo, Ok. de que sentí que nosotros estábamos haciendo exactamente lo mismo que la población de ahí, que era sentir placer por ver a esta gente morir. Ah, ok. No, si se recuerdan, Juegos del Hambre son como estas competencias de dos representantes de cada pueblo y que los meten en un lugar para que se vayan matando hasta que quede un campeón. Ujú. Es como un coliseo. Entonces yo sentí eso, que nosotros estábamos haciendo exactamente lo mismo al Ujú. ver a esta gente sufrir. Obviamente era mentira, pero igual, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia? Ay, Sí, es extraño. O sea, sí. Hay una película japonesa que se llama Battle Royale, que creo que inspiró los Juegos del Hambre y también creo que inspiró de alguna manera el videojuego Fortnite, que se trata de eso, de de ver a gente morir. adolescentes, sí, así como que por alguna razón ahí, política o alguna estructura extraña, ¿no? Eh, hay adolescentes encerrados en un cierto lugar, o como de hecho yo creo que es en un salón de clase, y quien va a sobrevivir solo el Solo que uno. gana, sí, Y sí, se tienen que tienen matar. que matarse entre ellos, sí. Sí, es esta idea de este placer macabro que supuestamente tenemos las personas y como la única manera de satisfacer esos placeres bueno, ahorita en una sociedad civilizada, es por medio de Sí. narraciones y películas. Sí. Sí, pero sin embargo eso me recuerda un artículo que leí de una gente que hacía experimentos de poner a estudiantes a ver un sufrimiento real, o sea, habían filmado, ahorita no me acuerdo, pero cosas horribles, ¿no? Como alguien que había matado a un mono y se estaban comiendo el cerebro o algo así, Ok. como un video muy largo de diferentes cosas así de sufrimiento real Ujú, y la gente no podía terminarlo, ¿no? ujú, Entonces ellos, estos que hicieron este experimento planteaban que es que realmente, o sea, que esta sensación del morbo, que sí existe, pero no tenemos, o mucha gente no tiene esta posibilidad realmente de ver todo este sufrimiento, sino que lo que nos permite el cine es que sea saber que es ficción. ujú. Yo siento que cuando uno ve una película uno está haciendo un ejercicio eh, de suspensión de incredulidad a propósito, ¿no? O sea, activamente uno está tratando de creer que lo que está viendo es real Ujú. y, o sea, uno tiene cierto control de hacer estos reality checks, como le decía Pacho ahorita, Ajá.
o de dejarse llevar por la narración por completo. Uno está como, uno enciende y apaga la suspensión de la incredulidad para tener ese control de cuánto disfruta de la parte morbosa o del miedo o de las emociones que transmite la película y cuánto control tiene que tener uno de recordar, bueno, esto es una película y no tengo por qué tener tanto miedo. Entonces, como que, claro, y si a uno le dicen, no, esto es un video de la vida real, de alguien torturando a otro o ese tipo de Claro, cosas, no tienes ese... uno no tiene esa opción, sí, uno tiene que, o sea, Claro, es real, sí. sí, o sea, una cosa que, digamos, una cosa que nos dimos cuenta es que no hay una respuesta como 100% certera de por qué nos gustan las películas de terror. Hay diferentes teorías, pero nada así como que esto es la razón. Pero algo en que sí hay consenso es que claramente hay dos tipos de personas. Hay unas personas que la logran disfrutar y otras que no. Y pareciera que el factor diferenciador justo es esta capacidad de entender que no es cierto, Mm. ¿no? Y entonces, por esta experiencia que he ido teniendo de cada vez ver más películas de terror, Josué ahora tiene la técnica de recordarme que no es realidad. O también puedo asustarla, también. También es horrible, pero solo me asustaban películas que no son tan terroríficas como otras. Entonces Josué como que me dice, pero es que esto no es cierto. Y yo como, ok, es verdad. Y otra cosa que me ha ayudado es que hay videos en YouTube que explican las técnicas que usan de filmación en las películas de terror. Sí, claro, hay unas que uno ya sabe, como la música y así, pero por ejemplo, justo vimos un video de estos antes de ver La Masacre de Texas, que explicaba cómo filmaban partes del cuerpo muy de cerca o cómo ponían la cámara desde un ángulo extraño. Y entonces cuando yo veía que estaban haciendo eso, hacía como, ¡ja! No me van a engañar, ya sé lo que están haciendo. Entonces me siento mucho más en control. Uh-huh. ¿No? Es que también hay ciertas cosas que ya de por sí psicológicamente dan miedo, como cuando uno no tiene toda la información o como cuando hay algo desconocido fuera del patrón que suele uno conocer. Y por eso es que estas técnicas cinematográficas que menciona Pachi son efectivas. Uh-huh. Porque, bueno, o sea, pueden utilizar, por ejemplo, música que asemeje algún animal o Sí, llantos de animales, algo así, llantos ¿no? de animal. Sí, eso es una técnica que utilizan como el obstinato con el violín ahí. ¿Qué es ostinato? Cuando se repite un mismo sonido varias veces, entonces eso genera Como una de tensión Psycho. psicológica. Ajá, Ajá, exacto, ok, como el de ok. Psycho. Y cosas así. Eso tiene un efecto por alguna razón. Cuando ese dice usted del close-up, de muy de cerca, como ver el ojo, por ejemplo, Ajá. uno no sabe qué está pasando alrededor. Entonces hay Ah, mucha es incertidumbre de rarísimo, qué va a claro. pasar. ¿Cuál es el otro? Ah, de los ángulos. Los ángulos raros es porque uno Claro, no está entendiendo dónde está. y además, sí, exacto, y transmite inestabilidad, como Claro. que algo está a punto de pasar, algo Ajá. extraño. Entonces, sí, esas son técnicas que tienen que ver con algún efecto psicológico, por supuesto. Exacto. Ujú. Sí, entonces digamos, una diferencia es esa, de que la gente que disfruta más las películas tiene más claro que está viendo una película. O sea, tampoco, digamos, obviamente yo sé que estoy viendo la película, pero es como que hay una parte de mí que no se está dando cuenta que es una película, Okay. de alguna manera, ¿no? O algo así, me supongo, porque es que tampoco es que soy tonta y digo, ay, no, estoy ahí metida, no. Es otra cosa, es Bueno, como, pero es como que se deja ajá, llevar por completo. Cuando de repente usted solamente está pensando en la película, no se está dando cuenta que está sentado en un sillón. exacto, Usted cree que está ahí adentro. Y exacto, por eso es que en serio le da miedo. Sí, claro, sí. exacto, Que esa sí, es la idea de ver una película de por sí, si no pierde un poco la gracia, ¿no? Si uno solo pasa viendo, mira, utilizaron un ángulo de cámara extraño. ajá. Sí, ok, súper bien por usted, pero usted no está disfrutando la película como de la manera en que supuestamente está diseñada Claro, para que pero la... también está bueno hacerlo, porque es que, o sea, hay veces que, por ejemplo, hace como un mes fuimos a ver esta película que se llama Midsommar, que es medio de terror, pero tampoco tanto, pero el problema es esto de los jump scares, estos sustos súbitos, que yo me impresionan mucho y me muevo demasiado físicamente. Y entonces estaba viendo esa película. Me da un jumpscare a mí con los... Exacto. Bueno, cuando estábamos viendo esa película de Midsommar, me pegué un susto de tal manera que me pasé 3 días con dolor de cuello. Sí, Entonces ok. eso, digamos, me gustaría tener algún tipo de mayor control, ¿no? Bueno, Claro, sí. sí, Pero qué entonces, razonamientos, esos son claro, sí, sí, razonamientos. exacto. Por ejemplo, una de las teorías es que la gente que no le gustan las películas de terror tiende a ser más empática, ¿no? Ajá. Como que tiende a, sí, a entender más por la situación que está pasando ese personaje que está corriendo desesperado por su vida. Ujú. Y eso, sí, está interesante. Y otra cosa es que la gente lo compara con, porque dice, no, muchas veces la gente que le gusta las películas de terror, por ejemplo, también le gustan las montañas rusas. Y para mí eso no es el caso. A mí me gustan las montañas rusas, pero no me gustan tanto las Ujú. Eso películas es de terror. curioso, comentábamos ahorita, por ejemplo, que Di Pachi es súper aficionada a como
qué sé yo, actividades extremas, tirarse en algo, tobogán, paracaídas, esas cosas, a Pachi le encantan, a mí no me encantan tanto, yo prefiero evitarlas, por ejemplo, Ujú. pero o sea, es extraño que los dos seamos, o sea, aficionados de manera separada. Exacto. Pero por Ah, ejemplo a mí, o sea, yo me voy a montar en una montaña rusa y cuando estoy haciendo la fila estoy nerviosa, no es como que estoy uy, uy, o sea, como que estoy emocionada, pero también estoy muy nerviosa. Y igual, una vez me lancé en paracaídas y también estaba nerviosa, no es como que relajada. Pero creo que lo que más me gusta es la sensación de haberlo logrado, ok. ¿no? Y eso también se asemeja con una de las cosas que pasa cuando uno ve películas de terror, que cuando normalmente la persona, al menos una persona, sobrevive, ¿verdad? Uno siente como que superó la prueba uno por incluso solo haber visto la película, ¿no? Se siente esta catarsis de haber superado la cosa. Claro, lo malo es que en muchas películas de terror no muere el bicho porque van a hacer una segunda parte, ¿verdad? Entonces como que siempre no es una satisfacción completa porque uno dice, pero no lo mataron. Son películas trágicas, no es un final Ajá, pero aún satisfactorio. así, por ejemplo, esa en la masacre de Texas, el final es muy bonito. eh, Porque Eso no es un spoiler, no, es esa una película es película con 73. 45 años. Sí. Exacto. Entonces, el final, la chica que sobrevive se empieza a reír que parece una loca. Y el malo no muere, ¿no? Tampoco. Y el malo hace como un baile ahí, estilo de Joker, Ujú. o un baile de Joker, estilo él. Sí. Eh, y es como, wow, lo logró, porque es que no tenía ningún chance. Ujú. ¿No? Sí. Y lo logra y entonces uno siente como una satisfacción al ver a reír. También un poco creepy, es como, bueno, Dios está pasando un poco esa risa, pero ¿sabe? Sí. Claro, porque estaba, o sea, es como para ponerlo a uno, ella, en los zapatos de ella, ¿no? Estaba en una situación completamente extrema, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, y cuando, y Porque, sí, sí, solamente para los que no han visto la peli, seguro si saben, han visto esta imagen de este tipo gigante con una, ¿cómo se llama eso? una máscara, sí. No, la máscara, claro, pero también el arma, ¿cómo se llama el arma? Ah, no sé, una Un sierra ¡pam! eléctrica. Una sierra eléctrica, exacto. Entonces Ujú. es un tipo gigante persiguiéndote en el medio del bosque sin luz con una sierra eléctrica Ujú. que la encendía y casi que lo controla él, digamos, como que la mueve así. ¡fam! Ujú. Sí, esa película Es, es excelente. sí. Pues sí, lo que pasa es que, bueno, y a todo esto estamos hablando del miedo y sería bueno como tal vez definir qué es, ¿no? Es algo que nos ha acompañado desde que nacemos. Ajá. Probablemente el primer sentimiento o emoción que uno siente al nacer es miedo o terror. ¿Será? Probablemente sí, uno Y- llora y y- le pegan y llora y uno no entiende nada. Probablemente no está llorando. bueno, O sea, claro, es son que esas debe cosas. ser una sensación muy rara nacer, ¿no? Sí. Como que estás ahí tranqui, en un líquido, y de repente sales, hay un montón de luz. Lo sostiene uno de los pies, lo guindan. O sea, Sí, y si sí. no, exacto, porque el problema, creo que no les pegan, es solo si no lloran que Ah, no les les pegan. pegan. Ah, para que Claro, respiren. porque cuando lloran respiran o algo así. Sí, exacto. Bueno, y lo que iba a decir es que, o sea, lo que pasa con el miedo es la idea del miedo, básicamente, ¿verdad? Cuando Dios la inventó, es cambiar el estado mental de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces uno, y bueno, y esto se hace por medio de una hormona que está en los suprarrenales, que es una glándula que En los suprarrenales, o sea, en el hígado. está sobre los riñones. Ah, Son riñones, glándulas ajá. que están, por eso como uno siente como sensación aquí en la pancita cuando está ansioso o así, porque ahí quiere decir que o cuando tiene miedo, ¿no? Las mariposas en la panza que llaman, es la adrenalina comenzando a segregarse de los suprarrenales sobre los riñones. Y eso viaja hasta la amígdala que O está sea, en el pero la cerebro. adrenalina es lo que los causa el miedo. Causa varias cosas. La adrenalina aparece en diferentes momentos, Ajá, pero una de ellas es el miedo, sí. ok. Y bueno, y eso viaja hasta la amígdala que está en el cerebro y ahí la amígdala lo procesa. Supuestamente algo de lo que pasa, sí, como la justificación de por qué hay gente que tiene miedo a algunas cosas y otros a otros, es por la manera en que se procesa este estímulo hormonal o ¿cómo se dice? Neuroquímico en el cerebro por diferentes cerebros. O sea, todos los cerebros son diferentes. Entonces, unos procesan estas cosas de una manera y otros de otra cuando llega la adrenalina al cerebro. Por eso a Pachi no le da miedo tanto los montañas rusas o qué sé yo, patinar, surfear, esas cosas. Y a mí me dan más miedo que Apache. Y a mí, en cambio, yo soporto más ver una película de terror que Apache. Es simplemente porque la estructura cerebral es otra y va a procesar estos estímulos neuroquímicos de manera distinta, ¿no? Eh, y Bueno, bueno, pero digamos, ok, así es como lo procesa neuroquímicamente, pero obviamente, evolutivamente, el miedo nos ha permitido defender, o sea, protegernos cuando nos tengamos que proteger
y si es algo que podemos combatir o que necesariamente tenemos que combatir, no, eso es lo que el miedo nos permite y paralelamente la adrenalina te da la fuerza, entiendo, para reaccionar a situaciones Exacto. Sí, es que cambia el estado mental y cambia el estado físico, la adrenalina. Sí, bueno, es necesariamente, como decía Pachi, es una adaptación evolutiva que ha permitido que, o sea, por eso somos una especie tan miedosa y tan desconfiada, porque quienes hemos sobrevivido, los genes que han llegado hasta nosotros, son los genes de la gente que ha preferido huir, o más bien discernir cuándo es más factible huir que luchar, o cuándo es más necesario luchar. Entonces, como esa se ha dado una optimización a través de los individuos de las generaciones, y los genes que han llegado hasta acá, hasta nosotros, son esos los que... Sí, los que eran demasiado valientes se murieron. Y los que eran demasiado temerosos quizás no sobrevivieron porque el oso igual llegó a la cueva y se lo comió. Correcto. Sí, eso, digamos, esa reacción que se llama pelear o huir, ¿no? Sí, cuando le llaman el fight or flight mode, sí. Exacto, entonces es como uno ve un peligro y entonces pelea o huye. Y eso también se genera cuando uno está viendo una película de terror, ¿no? Se nos activa este pelear o huir, que claramente es por la evolución que lo tenemos ahí. Y ese estado tiene ciertas características. Uno cuando está en fight or flight mode, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que le permite, uno puede... el aspecto físico cambia. Por ejemplo, uno puede correr más. ¿El aspecto o la fuerza? Sí, la fuerza y también cosas como correr más. Pero eso no es aspecto, eso es como... Sí, no el aspecto, sino me refería. Ajá, como la condición. La condición física cambia. Uno puede correr más, puede aguantar más cansancio, puede como se dice, puede uno ejecutar más fuerza. Sí. El pensamiento crítico desaparece por completo, ahora es solamente sobrevivir, o sea, uno ya no puede como hacer cosas verbales, sumar sumar, sí, eso desaparece por completo, ahora es pura supervivencia. Y además de que se genera un sentimiento de euforia en todo el cuerpo, que es lo que uno le llama miedo, ¿no? Que es esta emoción que superpone todo lo demás y invade todo el cuerpo, ¿no? Pero a eso es lo que uno llama miedo, porque digamos, yo cuando siento miedo y estoy en un ambiente seguro, digamos, no siento ninguna de estas grandes habilidades. Solo siento como esta sensación que me envuelve y que además como estoy viendo una película, yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces no sé si eso es realmente lo que uno llama miedo o por un lado está el miedo y por otro lado está... es como un estado de alerta, ¿sí? Que se genera por el miedo. Sí. Exacto, el estado de alerta sí. Pues sí. Y bueno, y la razón por la cual alguien podría, o sea, una de las razones principales por la cual alguien podría disfrutar, por ejemplo, una montaña rusa o una película de terror, es porque es simplemente por el contexto. O sea, como decíamos ahorita, si usted sabe que está en una montaña rusa y es segura, es un contexto seguro, entonces no hay una verdadera razón para tener miedo y eso retroalimenta el sistema cognitivo, entonces usted ya sabe que no hay nada que temer y eso entonces le cambia el contexto y entonces usted puede disfrutar de ese estado mental y físico, ¿no? Que es o sea, uno provoca de alguna manera tener mucha adrenalina, pero como usted sabe que está seguro, entonces simplemente puede disfrutar de cómo se siente estar en el modo fight or flight. Sí. Y eso es como Sí, eso también se relaciona con esta cosa que nos pasa, que es que nosotros no somos realmente capaces de entender de dónde viene una emoción o sentimiento. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene hambre y alguien le dice algo negativo, uno se pone muy bravo y uno normalmente no es capaz de decir, en verdad no fue tan negativo lo que me dijo la persona, es porque yo tengo hambre, ¿no? O si uno sube unas escaleras y entonces llega arriba como agitado. Tiene el ritmo cardíaco acelerado y uno no sabe si es por las escaleras o porque le acaban de decir algo que supuestamente lo impactó o algo así. Exacto, entonces es como esta capacidad que tiene nuestro cerebro, o sea, capacidad, es una virtud y un problema también, de sentir algo y no saber exactamente de dónde viene y poder renombrarlo, digamos, reetiquetarlo como positivo o negativo. Entonces, claro, cuando uno está en una montaña rusa, uno siente esta emoción, o sea, es como esta sensación gigante no sé, como envolvente, de casi que te estás muriendo, digamos, pero uno se da cuenta de que está en la montaña, uno dice, es positivo, no me va a pasar nada, simplemente estoy sintiendo la caída libre. Sí, uno le saca provecho a las sensaciones sabiendo que no le va a pasar nada. Exacto, pero es por la misma razón de esto otro de tener hambre
y ponerse bravo con alguien y en verdad te pusiste bravo porque tienes hambre, Ujú. ¿no? Porque es una sensación que estás sintiendo negativa en el cuerpo. Exacto. Otra ventaja de estas situaciones extremas artificiales, como películas de terror o las montañas rusas, es la parte social, ¿no? Y es Ajá. muy relacionada con esto que dice Pachi, de que que el cuerpo no es capaz de determinar de dónde vienen las sensaciones y el contexto es todo. Ujú. Eh, por ejemplo, algo que pasa es que uno empatiza o tanto con los personajes de la película o con quienes está viendo la película. Ujú. Entonces eso crea una sensación, una experiencia comunitaria, ¿no? El cerebro trata lo que pasa cuando uno ve a alguien con miedo o con terror, digamos, o con excitación de este tipo, estas euforias, el cerebro tiende a activar los mismos sectores del cerebro que están activados en la otra persona. Entonces, o sea, es este reflejo, las emociones son contagiosas y uno Ujú. trata y se imitan, ¿no? Y entonces, bueno, entonces lo que pasa es que es una experiencia en común. Y bueno, Pero entonces uno imita a lo que está viendo en la pantalla, pero también a la manera como reacciona la gente que está viendo la película con uno, ¿cierto? correcto, sí, correcto. Entonces, genera una situación social por completo y todas las dinámicas que pueden pasar con eso. Ajá, Por ejemplo, qué sé yo, si usted quiere que los demás lo perciban a usted como más valiente, ajá, probablemente usted, o lo contrario, que quieren que lo perciban como sensible, entonces usted ajá. Claro, y puede, la otra cosa que pasa también en ver una película en grupo es que se crea la sensación de en grupo haber superado esta prueba, sí, ¿no? Que todos la superamos y entonces sí, fomenta los lazos, los fortalece, igual que las montañas rusas, pues sí, ¿no? O sea, sí, o sea, yo tengo muchos recuerdos de con qué gente me montaba en qué montaña rusa, digamos, y cómo cada quien ha reaccionado y toda la experiencia como de grupo, de claro, estar en esa situación de peligro inminente, ¿o no? pues sí. Bueno, otra cosa que exploramos fue que también vimos esta otra película que salió como en el 2012, 2011, no estoy seguro. Y está en Netflix, si la quieren ver. Ajá, que se llama La cabaña en el bosque, The Cabin in the Woods. Y que es una película como de terror, como revisionista, como comedia, como de estas películas más postmodernas que se observan a sí mismas, ¿no? Que es como que se juzgan a sí mismas porque, y bueno, y reflejan como un poco el contexto cultural de nuestra época, donde la gente ya ha perdido un poco la inocencia y ya no cualquier cosa los asusta, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo estoy seguro que, bueno, a mí me parece que esta masacre en Texas es muy terrorífica, pero yo estoy seguro que para muchos, porque es algo que ya está tanto en el contexto histórico y cultural y las herramientas que utilizan para asustarlo a uno se han utilizado tantas veces desde ese momento hasta ahora que ya la gente no es tan sensible a esas cosas, ¿no? Ujú. Y esta película hace ese trabajo La de la cabaña del bosque. La cabaña del bosque, es como un comentario sobre eso en parte y también me parece que es un comentario sobre por qué el terror es atractivo y por qué la gente eh, está interesada en el terror en sí. Ujú. Eh, bueno, tal vez como hacer una reseña de la Sí, si peli. quieres yo hago un pequeño resumen. Ujú. Eh, la peli trata de digamos, es algo que pudiera estar ocurriendo actualmente. Hay una oficina en Estados Unidos y en algunos otros países donde se encargan de hacer los sacrificios humanos necesarios para satisfacer a los dioses, ¿no? Entonces hay como unos dioses, unos dioses ancianos que viven aparentemente en el centro de la Tierra que necesitan una cantidad de sacrificios al año, específicamente 5 sacrificios. Entonces lo que ellos hacen es que meten a 5 adolescentes, bueno, jóvenes, en la oficina de Estados Unidos, los conducen hacia una cabaña que queda en el bosque y les mandan como una plaga típica de películas de terror. Tienen como muchísimas opciones y mandan alguna y van muriendo cada una de las personas, ¿no? Entonces luego explican que se tienen que cumplir ciertos requisitos, como que tienen que morir al menos 4 personas y cada una de estas personas es un tipo de persona específica. O sea, la prostituta, el atleta, el intelectual, el bufón y la virgen. Ujú. Tienen que morir los 4 personas y la virgen puede o no morir. Estos son unos arqueotipos que están en esta peli y están en esta peli de esta manera porque han estado en En esa muchas tradición de películas películas, sí. de terror y en historias en general, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, entonces sí, como que la trama general de la peli es como la humanidad está haciendo todos estos esfuerzos, tiene como compañías dedicadas a esto, que es a satisfacer a los dioses antiguos, que Claro, que a mí se me mantienen parece que es algo aplacados de alguna como manera. súper útil porque imaginémonos que existieran estos dioses, entonces quisiéramos tener la menor cantidad de pérdidas posible. Entonces lo ideal sería centralizarlo de alguna manera para darle
lo mínimo necesario para que no se enojen. En este caso eran 5 muertes al año. Entonces hacen toda una organización. Sí, no queda claro por qué te tienen que hacerlo sufrir tanto y no matarlos y ya, aparentemente es necesario, pero... es parte del sacrificio. Exacto, es parte del sacrificio. Pero es como, es una idea, esa idea me parece bastante interesante, ¿no? Similar a Juego del Hambre, por cierto. Sí, es muy similar. Sí, pero sí, digamos, es como esta idea, pero como dice Josué, la idea también es como criticar o de exponer a las propias bases de las películas de terror, específicamente este tipo de pelis, que son similares ambas, la de Masacre de Texas y esta, que son estos grupos normalmente de jóvenes, 20 y piquito, que se van a algún lugar extraño y se enfrentan a un problema, ¿no? Sí, a un problema... Como letal. Sí, un problema de fuerza mayor. Sí, digamos, ese es como que normalmente empieza la peli súper tranqui, todo bien, a veces hay una persona que se da cuenta que algo está mal y nadie le cree, y luego poco a poco el debacle. Ese es como un tipo de película de terror. Sí, la fuerza sobrenatural o la fuerza, la fuente del terror va evacuando cada uno de los individuos uno por uno, que es lo que pasa en Masacre en Texas y es lo que pasa también en la cabaña del terror. Y hay muchísimas otras más. Pues sí, y a mí me parece que sí, exacto, como comentábamos ahorita, Pachi y yo, es un comentario de dos cosas sobre todo. Es un comentario sobre esta pérdida de la inocencia y lo reflejan varias escenas que son como de comedia para cinéfilos de alguna manera, que es, por ejemplo, uno sabe que como estos errores de lógica que los escritores hacen aprovechándose de la suspensión de incredulidad que uno tiene al ver una película, que por ejemplo un personaje utiliza un cuchillo y en vez de conservarlo para la siguiente escena lo deja caer. Entonces, sí, o lo otro que pasa que típico, que está en una situación súper temerosa y a alguien se le ocurre ir sola al sótano, ¿no? Sí, exacto, ir solos. ¿Por qué? Sí, o uno de los líderes del grupo dice, no, mantengámonos juntos, pero la gente de la corporación los manipula de manera... En la cabaña del bosque, ¿qué pasa eso? Sí, la corporación los manipula para que vayan separados. Y eso es como simplemente como una analogía, una metáfora de los escritores que no tienen ese cuidado o esa honestidad intelectual o el respeto hacia al espectador, de que esas cosas no tienen lógica. Claro. Sí, bueno, y la gente poniendo en evidencia los errores de los escritores de las películas de terror malas, sobre todo, yo siento, ¿no? Bueno, pero son cosas que eran efectivas antes que ya han dejado de ser efectivas con el tiempo. Uno dice, pero ¿por qué está yendo? O sea, uno es como, no sé si les ha pasado que a veces uno va a algunas películas de terror y uno termina riéndose, ¿no? Porque hay veces que uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando así? Entonces es como eso, como que los escritores se exageraron. Sí, sí. O sea, como que hay ciertos parámetros que uno tendría que respetar para que sea creíble la situación, ¿no? No sé si han visto este canal de YouTube que se llama Cinema Sins, que bueno, me parece que no, pero es un canal que simplemente como coge una película y ataca segundo por segundo todos los errores de lógica que hay en la película. ¿En serio? Así como, esto jamás pasaría, no sé qué, Ajá. Esto otro no se puede, esto otro, ¿por qué está haciendo eso? Y entonces como que hace un escrutinio completo, exhaustivo de todos los errores de lógica interna que hay en la película. Y esto básicamente es ese ejercicio que está haciendo la cabaña del bosque con las cosas que se suelen utilizar en películas de terror o que no tienen lógica. Entonces es como una crítica sobre eso. El otro tema de la película que es que me parece que es relevante es sobre esto de los antiguos, le llaman durante la película, que son estos seres que hay que satisfacer con sacrificios para que no destruyan toda la humanidad. Y a mí me parece que si no fue la intención de ellos, bueno, así lo estoy interpretando yo, que es más o menos una analogía o una metáfora de una cosa más psicoanalítica por ejemplo, de lo que comentábamos la semana pasada sobre los instintos más primitivos de los seres humanos, ¿no? Que es los impulsos, ¿no? Y esos están representados por estos arquetipos que mencionaba Apache, el sacerdote, que bueno, en la película se llama el intelectual, pero el arquetipo el más tradicional sería el sacerdote. También está el atleta o el soldado o el guerrero, diría yo. La prostituta y la virgen, que todavía siguen siendo las mismas, y el bufón, quien en la cabaña del bosque es alguien que fuma marihuana todo el día. Entonces son estos arquetipos y como que reflejan ese tipo, son estos instintos o impulsos humanos que todos tenemos de alguna manera, en alguna medida, y cómo
y cómo nosotros vivimos reprimiendo nuestra parte, esta parte instintiva para poder vivir en sociedad, y cómo hacemos ese sacrificio, que es similar al sacrificio que hacemos a los antiguos en la película, ese sacrificio que nosotros hacemos de reprimir nuestra parte prostituta, nuestra parte guerrero, nuestra parte bufón, cómo reprimimos todo eso para poder calzar con la sociedad y poder, para que el proyecto social continúe a largo plazo, ¿no? Entonces... Sí, sí, no, eso es bien interesante. Yo vi un TikTok de un tipo que habla sobre las películas de terror y hablaba que las películas de terror nos permiten plantear temas sociales importantes, ¿no? Por ejemplo, esto que estás diciendo, ¿no? De los sacrificios que tenemos que hacer para vivir en sociedad. O él hablaba del caso de la película esta de Freddy Krueger. Freddy Krueger fue o sea, la historia es una persona que la linchan, ¿no? Que no sé, es algo como que él comete un crimen y luego no lo condena la justicia y la sociedad la lincha, o sea, entre todos, pum, lo matan. Se toman la justicia por las manos. Exacto. Y luego se convierte en un demonio, que hace una cosa horrible, que es que, yo no me acordaba, yo vi esta película, creo que esta es la que generó el trauma, la vi como a los 5 años o algo así, y lo que hace es que mata a los adolescentes cuando están dormidos. Se le aparece en el sueño y los mata y resulta que te mueres de verdad. Sí. Bueno, entonces este señor dice que, por ejemplo, esta película nos trae a colación o para que pensemos la ética del linchamiento, ¿no? Hasta qué punto es ético linchar a alguien o no. La manera a jalar las patas en la noche si usted es un lincha. Exacto. O cuando salió El Exorcista, ¿no? Que fue en los 60 en Estados Unidos. 73, creo. 73, entonces estaba todo esto como este movimiento hippie y tal, y entonces como, bueno, tratar de... como una recuperación de las religiosidades. Exacto, como qué es lo que está pasando en la sociedad, o sea, como estas preguntas que se permite hacer el cine a través de estas películas porque parecen como que no tienen nada que ver con la realidad, pero hasta qué punto se nos está presentando una discusión de una manera más sencilla, porque parece muy ficticia. Entonces eso también me parece bien, bien interesante y creo que muchas películas, bueno, de hecho, hay algo súper interesante en la de Masacre de Texas. Son unas personas que antes trabajaban matando vacas, y así como con las manos o algo así. Y con cuchillos. Sí, con cuchillos, exacto. Y que luego se quedan sin trabajo porque se inventa una pistola que mata a las vacas. Entonces esta gente quedó sin trabajo y además que ya no tienen ninguna sensibilidad a matar, ¿no? Como que perdieron la sensibilidad. Entonces, para mí, trata diferentes temas, ¿no? Como gente que se queda sin trabajo, reemplazado por tecnología, y además la sensibilidad que se pierde a matar cuando matas a tantos animales, ¿no? Entonces son preguntas que la película no las aborda, pero las insinúa de alguna manera y que permite este tipo de películas, siento yo. Sí, esas cosas yo siento que casi siempre son los escritores. Los escritores al expresarse no se dan cuenta en realidad qué es lo que quieren expresar. Claro. Simplemente quieren contar una historia y son son procesos inconscientes o preocupaciones internas no explícitas que tiene la gente en su cabeza, que los expresan con una película de terror en este caso. Sí, exacto. Pues sí, y bueno, yo creo que sí, queríamos aprovechar para leer como siempre, bueno, esperemos que les haya parecido interesante. Yo como persona que sufre en las películas de terror, los invito a acompañarme a ver más películas de terror. Tienen mensajes interesantes. Obviamente hay unas que son puro jumpscare y nada que ver, pero por ejemplo una que José me hizo ver y que disfruté, a pesar de que me acuerdo y me da susto, es Carrie. Carrie, sí, es buena. Pero sí, siento que... cuéntenos cuáles son sus películas de terror favoritas, o si no les gustan, o por qué, o cuál es su experiencia con eso. Ahí déjenos un comentario en las redes sociales y nos pueden dejar un review en Apple. Nos cambian la vida. O sea, si suficientes de ustedes nos dejan un review ahí, renunciamos a los trabajos. Sí, exacto. Sí, aquí Mary 2222 nos dice: buenísimo, súper entretenido, me fascinó, continúen publicando. Muchas gracias, Mary 2222. Muchas gracias, Mary 2222, por ese comentario. Sí. Y buenísimo, vamos a seguir publicando cada semana. Sí, nos vemos la semana que viene. La semana que viene tenemos un episodio muy interesante porque va a tratar sobre la meditación. Llevamos haciendo meditación desde inicios de noviembre y justo la semana que viene termina el reto de hacer meditación todos los días. Entonces le vamos a contar nuestra experiencia. Correcto. Bueno, hasta luego.